Uno soñaba que era rey por Enrique Serna. En primer vistazo a los personajes, sobre todo su actitud y la personalidad, destaca el Tunas por su gran perversión e inmadurez. Resalta su obsesión por una madurez sexual no propia de su edad. El Tunas, hijo de una santa que fue corrompida por instintos de placer junto a su pareja Georgio Campo. El madre desaparece e introduce al chico una ilusión de verlo en el metro con una mujer. Por ello el chico cree que su papá está muerto. El Tunas es un niño rebelde, un chico educado en calles, que suele inhalar cemento en una gasolinería abandonada y robando junto a su grupo de amigos, otros niños de la calle, y su novia, Caguamita, con quien prematuramente ha tenido relaciones sexuales sin llegar al clímax. Su madre era una mujer muy ocupada, dedicando todo su tiempo a su trabajo de limpieza para poder sustentar los gastos. Ella creía que su hijo era buen niño, que conseguía dinero en los semáforos en la tarde. También tenía un pretendiente llamado Damián, un hombre viejo, gordo y calvo, que trabajaba de bolero en el cine y no conseguía el cariño de Jorge, ya que lo odiaba. En una ocasión, orientado por su perversión y bajo el efecto de sustancias tóxicas, Jorge sufre una alucinación mientras duerme. Alucina unas piernas de modelo de revista que, por su increencia de inmadurez por la falta de vello púbico, ese no podría darles placer, y es considerado por sí mismo como un deshonror y una falta de hombría, merecedor de ser objeto de burla por los padres de las piernas. Él también tiene la creencia de que las credenciales se daban un gran poder sobre todas las cosas, por lo que roba una credencial de un policía, y en su imaginación hace crecer vello púbico hasta el grado en que éste lo asfixia. Esta asfixia es una interpretación de su subconsciente de lo que pasa en la realidad, ya que Jorge en realidad se estaba intoxicando con productos químicos en su gasolinería. Se centra en la presentación de un concurso llamado en honor al lema de una escuela jesuita, que significa a quien busca lo mejor. Su propósito es encontrar al niño más heroico del país. Esto para motivar las buenas acciones y los valores entre niños. Savage Fox. Se presenta Marcos Valladares, fundador de la estación radiofónica Radio Familiar, la estación que presenta el concurso. Es un joven talentoso desde pequeño y resaltante en todos los aspectos, aunque su mayor habilidad era adquirir los comportamientos de otras personas como si fueran los suyos, como en el caso de su amigo Daniel, a quien le copiaría el gusto por la caza, para después convertir sobre quién tenía el mejor rifle de caza, aunque ya no lo practicaran. Su mayor rifle hasta el momento, el Savage Fox, y quizás su único rasgo propio, la necesidad de verse en un espejo. Es un hombre con gran ambición, vanidad y arrogancia, elementos que lo llevarían al éxito, pero también a problemas como infidelidad hacia su esposa, la rebeldía de su hijo y otras situaciones. Gruñidos. Se muestra la historia de la madre de El Tunas, Carmen, y lo que pasó con su marido Jorge Ocampo. Se introduce con un sueño impuro que tuvo en una noche en la que volvía a tener sexo sucio con Jorge Ocampo, como lo había hecho en el pasado, confesándole al padre que la había conocido desde pequeña. Ella recuerda su juventud, tenía una figura y belleza envidiable dentro de su mismo trabajo, antes de los gruñidos, después de su amargura. El primer recuerdo que tenía de Jorge era en el Parque de los Venados, en donde lo vio comiendo un algodón de azúcar con su poblado bigote y sus labios casi indecentes. Al principio alguien tímido y controlado que un día de borrachera y con la sangre hirviendo de calentura habría obligado a Carmen a tener sexo con él afuera de la cama, en un sexo sucio, obra de pecado ante el Dios al que tanto veneraba. Carmen le encontraría gusto a ese pecado con el tiempo. Un día llegaría del trabajo y encontraría a su marido junto a una joven. Esto provocaría el divorcio y la primera desaparición de Jorge. Carmen tendría una dependencia hacia Jorge, por lo que terminaría buscando a Jorge y encontrándolo. A ella ya no le importaba si aún tenía cariño hacia ella, hasta que se dio cuenta de que Jorge compraba cosas para su otra esposa con su dinero. Entonces fue en donde, sin importar sus deseos, dejaría a Jorge y se dedicaría a criar sola a su hijo. También decidiría mentirle a su hijo para que se no repita la actitud de su padre. Tratando de reprimir sus deseos, comenzaría a expresarlos con un gruñido con cualquier cosa. Aquellos gruñidos la acercarían a Damián, que un día de trabajo en el bar lo encontraría firme ante su jefe y sus injusticias. Damián descubriría su verdadera orientación sexual al ver parejas homosexuales en funciones de cine, aunque también tenía el deseo de casarse con Carmen. Damián sería asaltado por Caguamita después de llevar a Carmen a su casa. Del simulacro.
Kawamita regresaría de su asalto y encontraría al Tunas, triste, aunque lo trataría de animar dándole la credencial del cine donde trabajaba Damián. El Tunas, resentido y molesto, decide irse del lugar. En la casa del Gritos se haría una grabación de Pepe. Consistía en el hermano menor del Gritos salvando una bebé de un incendio simulado, planeado para ganar el concurso. En el momento del simulacro, hubo un inconveniente con el control del fuego, pues el gas explotó y las ventanas comenzaban a estallar. Sin importancia, Ismael, el padre, le da la orden a Pedrito de entrar aún así. Antes de la cena. Este capítulo es de poca relevancia. Es un relato de una reunión entre amigos de Marco, la familia de David y otras personas en las que conversan de distintos temas, desde autos, inflación, embarazos y distintas historias divertidas. Con la llegada tardía de Marcos, la cena es interrumpida por la esposa. Pudiste verme la cara inmensa. Ya me dijo Javier Barragán sobre tu infidelidad. Le susurra a su esposa al oído. Manco guadalupano. En ese capítulo se nos muestra lo que sucedió con Pepe, quien salvó al pequeño bebé, pero sufrió quemaduras graves en la espalda. El caso fue llevado al concurso y evaluado junto con los demás participantes. Con este son 4 sobre incendio, pero prefiero el cojo que salvó a su hermano. Dicen los evaluadores del concurso que después de mucho tiempo reciben otro relato especial. El relato narraba sobre un joven llamado Joaquín Molina, que regresó al hospital por cortarse completamente la mano. Después de varias horas de cirugía, el joven pudo recuperar el conocimiento y pudo hablar de lo que sucedió. Comentó que sus padres estaban muertos y que él se lastimó con una sierra. La historia se aceptó, pero el narrador aún tenía sospechas de lo que sucedió. Entonces se encargó de ganar la confianza del chico en su nuevo hogar, en un orfanato. El chico rápidamente se ganó el cariño de la gente, ya que era muy trabajador. Tiene una gran energía. Siempre barre las salas o nos ayuda en la carpintería del orfanato. Comentaba la mujer encargada de él. El joven rápidamente superó su discapacidad y aprendió a leer. Destacaba en su entrega a la fe, pero aún estaba la incógnita de su accidente. Hasta que el narrador recibió una cita del reclusorio por parte del padre de Joaquín. En su visita, descubre que Joaquín siempre fue un niño entregado a la fe, y a pesar de la pronta muerte de su hermano y su madre, y que su padre fue el culpable del accidente de Joaquín, el padre confiesa de su transformación de un padre normal a un padre que abusaba y golpeaba a su hijo, que explotaba laboralmente para pagar su vicio. El padre narra el día en que llegó a su casa buscando que su hijo le diera más dinero, y ese sin ningún recurso le negaba el dinero. El padre furioso busca entre toda la casa después de golpear a su hijo, quien después de todos los golpes comienza a orar en un cuadro de la Virgen. El padre, en su cólera, y lanza el golpe hacia el cuadro. Este no recibe ningún golpe, ya que Joaquín interpone su brazo para proteger el cuadro, pero pierde la mano en el acto. El joven solo sobrevivió por su gran capacidad de coagulación. Dicen las doctoras que lo atendieron de emergencia. El caso de Joaquín logra llegar a las finales del concurso. Una familia rota de 2 distintos estratos. El Tunas quiere un globo, que no es un globo. El Tunas quiere un globo va a ser un capítulo muy significativo dentro de la narrativa, ya que nos muestra un Jorge Osuna que, a pesar de no haber tenido una niñez plena, de tener un padre ausente, una madre también ausente, que debido a las largas jornadas laborales que tenía que hacer para poder llevar alimento, y a pesar de ser la calle y los que habitaban en ella los únicos que siempre le dieron una identidad y un significado de pertenencia. En Jorge podemos apreciar una cierta niñez aún, cierta inocencia. El globo podría representar el deseo del Tunas de tener una infancia normal, en el que tuviera amor y comprensión por parte de una figura paterna. El decir el Tunas que envidiaba a los niños a quienes sus papás les compraban un globo, está envidiando el tener unos padres atentos. Haberse saltado toda esa niñez para convertirse en un hombre que tiene que trabajar para llevarse el pan a la boca, lo ha desdichado. Y su único refugio en un elixir que combinados resultan ser el magnífico placer del Chemo. La llegada de Damián solo empeora las cosas para Jorge. Su madre no lo defiende y permite que Damián cometa varios actos violentos contra el Tunas, que se ve obligado a resolver los problemas él, ya que su jefa no le hace el paro. El asesinar a Damián es la meca de sus actos, es el límite que ha alcanzado, y es por eso que vuelve a caer en lo más profundo del pozo. La relación de su madre es forzada y no tiene más aspiraciones que ser un narcotraficante, pero no como su padre ya muerto, sino como los meros chingones. Todo esto pasa por su mente mientras le da una serie de inhalaciones a su Chemo en el cuartucho de gasolinería. Tiro al naco, tiro
a nadie. Este capítulo nos muestra una familia totalmente rota desde dentro, ya que Marquitos tiene una madre y un padre ausentes, que también no han educado a su hijo, pero cuando ese hace algo mal, actúan como si estuviera educado. Vemos que las actitudes de rechazo hacia los llamados nacos no nacen solo de un delirio del niño, sino que este está presente en la madre, quien usa cualquier oportunidad para menospreciar a un sector desfavorecido. A una madre que se preocupa por su salud mental y acude al yoga, pero cuando se trata de la salud mental de su hijo, no le importa en lo más mínimo. Un padre que se preocupa más por su trabajo y su acumulación de bienes que por su familia, y su único refugio parece ser su amante a la que visita periódicamente. La madre también tiene un refugio en el yoga y en la espiritualidad, lo que más bien parece, en vez de una manifestación del espíritu, una mentalidad de microondas que le da placer. Pero el niño, ¿en dónde se refugia? En ese tipo de niños que mencionan al principio de textos, niños potencialmente exitosos, que si guiara su energía y su temperamento hacia cosas buenas, sería una persona exitosa. Pero lamentablemente nadie lo orienta, más bien lo escarmientan sin parar. Y esto terminará en el asesinato de Jorge Osuna padre, quien morirá sin deberla ni temerla, solo por el acto cometido por un niño que tiene miedo, y que terminará culpando a alguien más. Iván, cuando Marcos Valladares llega a la procuraduría, con $50,000 listos para abrirse paso, nos damos cuenta de lo roto que es el sistema de justicia. Generalmente lo vemos con una pirámide dividida en distintos niveles, pero más bien resulta ser un laberinto en el que hay que abrirse paso a base de billetazos, porque en el mundo burocrático rara vez servirá el estar en lo justo o no, o en tener habilidades en la jurisprudencia, sino más bien se requiere de mañas influencias para abrirse paso. Y eso es el ejemplo perfecto: un magnate y gigante de las telecomunicaciones encubriendo un asesinato de una persona inocente, al que desde ahora se le reconocerá como un peligro narcotraficante, porque antes de eso era un naco, era nadie. Manipulaciones mediáticas mediante narrativas adictivas. Con este libro, y más concretamente con la propuesta de un concurso arreglado, se nos muestra la cara más perversa de los medios de comunicación y el humano en sí, televisoras y estaciones de radio dispuestos a todo con tal de aumentar el rating y ganancias, dispuestos a ponerse una máscara de enorme moralidad y hacer marketing con causas nobles de las que han de lucrar. Y es que, a lo largo de la historia moderna de México, se ha tratado de magnificar y romantizar al niño que se convierte en un hombre prematuro para enfrentar problemas y peligros que no están bien que confronten esa edad, o por lo menos no solos. Ensalzar la honradez del pueblo ha sido tradicionalmente un subterfugio demagógico para disimular la lucha de clases. Así lo han hecho todos los melómadras populacheros, desde nosotros los pobres hasta las telenovelas de Cenicientas. Y es que a quién no se le hace bonita la idea de un niño salvando a su hermano en un incendio, a un niño trabajando en el tratamiento de su madre. Los humanos somos adictos a crearnos narrativas que le den sabor a la vida. En un mundo de ilusiones, solo creemos las que nos sean más convenientes. Pero esto solo nos hace desviar la mirada de varios asuntos. Una sociedad manipulada por el surgimiento de medios de entretenimiento, controlados por un régimen priista que deja a México enfermo con la llegada del modelo neoliberal. Un México separado por brechas enormes. Un México hundido en las dicotomías que dividen al pueblo. Nacos y ricos que están en una constante lucha de clases que se trata de disimular con Marcos Valladares, regalando $1,000,000 a un niño pobre y a su pobre madre ciega, viéndose así como una persona sumamente generosa, un filántropo en tiempos modernos, un héroe, un altruista y alguien muy caritativo. Pero la realidad es que, por debajo de la mesa, aprovecha su posición económica para ignorar la ley. Evade impuestos con el concurso, porque el $1,000,000 del concurso es deducible de impuestos. Y él ni siquiera puso el millón. Otros personajes. Si bien no vamos a profundizar mucho en las narrativas que nos hablan de ciertos personajes, sí que vale la pena hacer un recuento y un pequeño análisis de ciertos personajes que, a pesar de tener una participación pequeña, nos han puesto a reflexionar y nos sirven para entender ciertas problemáticas y situaciones. Javier Barragán. Javier Barragán va a ser un personaje que nos muestra cómo es que los ideales de una persona lo llevan a tener sentimientos de culpabilidad e indignación hacia su misma persona por los actos que corrompen su moralidad, y que en tiempos posteriores se olvida por completo de su honor e integridad, acusándose en cómo la vida lo ha tratado y la suposición de cómo lo tratarían si renuncia a su posición con privilegios, de los
cuales es dependiente y a los que también aborrece. Las personalidades como las de Barragán muchas veces es difícil de verlas y contextualizarlas en nuestro entorno, y no porque la doble moral tenga existencia mínima en las personas, sino por esa misma característica de ser doble. Y es que a nosotros los humanos siempre nos ha gustado aparentar ser algo que no podemos ser. Tememos mostrar los débiles que nos sentimos ante situaciones o personas intimidantes. Como él, muchas de las personas son conscientes de su doble moral, pero es tan difícil admitirlo y aún más confrontar la realidad, que nos obliga a actuar de tal forma. Y por realidad me refiero a aquellas situaciones que inhiben la brújula moral de las personas. Y en el caso de Barragán, su realidad abarca el desarrollo y vida de sus hijas, su compañera de vida, su apetito sexual y ciertos privilegios en los que se cree dependiente, como sus cuentas bancarias. Además, menciona un factor muy importante en la obra: la condición económica. Determina las oportunidades de los individuos, pero el mismo Barragán, en plena junta con el comité, analiza la situación de los pobres y que ante tal situación, sus deslices y equivocaciones no son tan malos o incorrectos, y lo ejemplifica con el niño, no pobre porque el salario de su padre sobrepasa el mínimo, que pudo haber tomado 10,000 pesos y no habría consecuencias, como en el caso de los privilegiados para los que trabaja, pues para ellos es tan fácil salir de un aprieto como el asesinato. María Mercedes. Aunque la aparición de la señora Mercedes es igual de corta que la de Javier Barragán, es un personaje igual de interesante, ya que presenta el sector de la sociedad que siempre ha creído dueña del mundo, que cada individuo debe su existencia a ella, y sin embargo, solo han tenido un poco de suerte para no hundirse en la miseria total. Claramente es observable en el punto en que Damián necesita del niño, al que tanto aborrece por dar un entierro digno a su madre, y podría ejemplificar la forma en la que las personas del mismo estrato social le golpean unas a otras para intentar salir de la miseria, y aún así implica la violencia o una indiferencia hacia esta. Pero también, durante este capítulo, se menciona la relación que doña Mercedes tiene con su hijo, en donde lo sobreprotege, con el motivo de ser la única persona importante en la vida de Damián, quien se pregunta y se hunde con sus pensamientos en la próxima ausencia de su madre. Además, ese personaje está hecho de la misma manera que la mujer a la que tanto ha llegado a odiar, Carmen. Es decir, tiene tanto en común, pues ambas han sido las causantes de las tragedias de sus hijos. Una a través del cuidado excesivo de su retoño, a tal punto de no poderse dejar de preguntar qué será de él una vez que ella muera. Y la otra por un camino contrario, a través del nulo cuidado de su criatura, pues para ella le representa un martirio tener que soportar la misma cara que le causó tantos martirios, la de Jorge Osuna, padre. Y cabe mencionar que ambas han podido ignorar la situación de sus hijos. Carmen haciendo caso omiso a la violencia de Damián ejerció contra Jorge, y doña Mercedes al creer que su hijo, tan cuidadoso de sí, es tan inalcanzable, incluso para la misma muerte. Conclusión. Es una obra que se relata muy bien la forma en que se relacionan las personas y los medios que usan para hacerlo, así como el objetivo de dichas relaciones, ya sea encubrir un asesinato, el enriquecimiento ilimitado y el mantener una posición de poder sobre los demás. Sin duda, es un texto crudo que pone a tela de juicio la sociedad mexicana y su desdicha y miseria. No es un libro que romantice todos los aspectos que conlleva ser pobre, ni que romantice a los empresarios de ser tan bondadosos. Apoyan una causa justa y noble. En el que el autor no tenga pelos en la lengua, me parece lo más hermoso, pues en esta sociedad actual en donde todo se intenta maquillar, que no ha cambiado mucho desde la década de los 80, que nos narra el autor, son necesarios esos textos literarios transparentes y reflexivos.